¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sabe mi nombre, Analía Schreiber. Y a los que están sin cámara, si les resulta posible, porque es más agradable si los puedo ver, no es obligatorio, pero puedo intercambiar mejor si pueden, si es posible. Bueno, vamos a comenzar entonces. La segunda clase del seminario sobre transferencia y deseo del analista. De todas maneras, voy a reiterar lo que dije. Los que entran y están sin cámara y pueden poner la cámara, se los voy a agradecer. Bueno, voy a reiterar la definición que di la vez pasada de transferencia, que es del seminario 11. Es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. ¿Por qué lo reitero? Porque tenía ganas de comentar algo respecto de la espera y el silencio del analista. ¿Sí? De paso, va a quedar más claro a qué se refiere Lacan cuando dice la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Yo ya comenté que la puesta en acto se trata del recorrido, bueno, no sé si lo comenté, lo comento ahora, se trata del recorrido pulsional, el recorrido de la pulsión, ¿no? El circuito, como dice Lacan en el seminario 11, de la pulsión. Eso sería el acto, no el acto del analista, la puesta en acto de lo pulsional en la transferencia, ¿sí? Que tiene como condición la presencia del analista, obviamente, ¿sí? Por eso Lacan habla de la presencia del analista. Y hay una función del analista que es la función de la espera. Eso lo sabemos todos los que alguna vez, por lo menos nos analizamos, y seguro que así es, y atendemos pacientes. Hay una función de la espera que está ligada al silencio del analista. El silencio del analista, vamos a decir así, hay silencios y silencios. O sea, hay silencios mudos. ¿A qué estoy llamando silencios mudos? Es una palabra que estoy poniendo yo. ¿Qué es un silencio mudo? Un silencio que no convoca a nada. Es decir, un silencio donde en realidad cuando está ese silencio, alguien no termina de estar ahí. Porque es un silencio que no pone en juego la dimensión de la pulsión invocante. La pulsión invocante es la pulsión ligada a la voz, ¿sí? La pulsión invocante es la pulsión ligada a la voz y justamente por estar en juego la dimensión de la pulsión invocante, es un silencio, el silencio del analista, que genera un apremio. Dije apremio y no dije apuro ni dije prisa. Lo remarco muchísimo, porque no se trata del apuro o de la prisa ligada al yo, porque es inconsciente. No es que el yo quiere que el paciente hable rápido, para nada. La misma dimensión de la pulsión invocante genera un apremio por la pulsión misma, es el apremio del recorrido pulsional. Entonces, el silencio del analista, ¿sí? En presencia, si no es en presencia, que en nuestra experiencia actual
durante mucho tiempo, el hecho que esté la voz, que también es pulsión invocante, aunque no esté la mirada, o si es, puede estar la mirada si es videollamada, ¿no? Pero eso produce un apremio, pero es un apremio de una característica particular. Es un apremio que va a que un decir pueda articularse del lado del analizante. O sea, que convoca, sería la palabra más exacta, que convoca a un decir del lado del analizante. Digamos, ese silencio es por un lado una espera y por otro lado es un apremio a un decir. Y es un silencio que despierta. A diferencia de los discursos que yo llamo ruido, que Lacan lo llama el disco rayado en el 20, creo. Yo llamo ruido, ¿no? Cuando algo no dice nada y es ruido simplemente. O el disco rayado, lo que se repite por la vía de la dimensión del yo. En cambio, este silencio convoca a un despertar. O sea, podemos decir que la espera del analista es una espera activa, en tanto convoca un despertar. No es la espera ansiosa, podría ser, ¿no? En general, en la vida cotidiana, la espera es bastante ansiosa porque tiene que llegar fulano, porque llegas tarde al cine, o no sé, por lo que fuera, o porque estás esperando que llegue el feriado, es una espera ansiosa. Convoca a que eso llegue. En este caso es una espera activa, pero no ansiosa. Es una espera que pone en juego la pulsión invocante y convoca a un decir, por lo tanto, despierta. O sea, convoca a qué? A la dimensión inconsciente. Lacan dice que no hay que satisfacer la demanda, ¿verdad? La espera pone en juego esa no satisfacción de la demanda, ¿no? Ahora, ¿qué es no satisfacer la demanda? Todos sabemos que no se trata de que si un analizante te pide un cambio de horario le digas que no. Digo, esto sucedía, después lo retomo, en los análisis post-freudianos cuando las transferencias se leían desde lo imaginario. ¿Sí? Usted me pide esto porque en realidad está enojado por no sé qué. La demanda, o sea, se pide no satisfacer la demanda para que continúe la demanda, porque todo lo que dice alguien está comandado por el deseo, pero los significantes son los significantes de la demanda. Son lo voy a decir mucho más sencillo, son las palabras que recibió, que recibimos todos. Eso es lo que se despliega. Entonces, no satisfacer la demanda es hacer lugar a que se siga, a que sea posible que se siga. Porque, ¿cuál es el problema de satisfacer la demanda? Que se genera una dimensión de yo a yo. Y además, en ese momento, en lugar de que el analista esté en posición de objeto-causa o de semblante-objeto, depende del momento, pasa a una relación de sujeto a sujeto, cosa que es imposible, ¿no? O de peor,
puede ser simplemente de yo a yo. Y esto no es nada extraño, sucede y muchas veces nos debe haber sucedido en entrevistas preliminares, por ejemplo. ¿Sí? ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. A todas y todos, disculpen. Pueden preguntar, interrumpir, no tengo ningún inconveniente. ¿Quién pregunta? Dale, perdóname. Soy María Teresa del No sé CAP. quién habla. ¿Quién sos? ¿Dónde estás? María Teresa, acá estoy. La que levanta la mano. No te veo. Sí, estoy con la cámara. Lo que pasa es que tengo una luz atrás en la ventana. Ahora te veo. Ya está. Hola. ¿Cómo estás? No, te quería preguntar si satisfacer la demanda es, por ejemplo, cuando el paciente me dice, ¿y vos qué harías o qué opinás? ¿Eso sería contestar a eso? Te fuiste, te aviso. Ah, perdón. ¿Ahí me escuchás? Te fuiste. Ay, espera, vuelvo a entrar. No sé yo la estoy escuchando a María Teresa. sí. No te escuchaba. A ver, te pregunto si satisfacer la demanda sería, por ejemplo, cuando el paciente me dice, corté con mi novia, ¿está bien lo que hice? Y si yo le respondo, le estoy... Exactamente. Perfecto. Yo pensé bárbaro. tomar un tiempo de intervalo y no venir. ¿Usted qué piensa? Claro, devolvérsela y ponérsela en su cancha, entonces ya la pregunta va del lado de él y no, yo no respondo. Es que no hay nada que responder. Porque una cosa es el sujeto supuesto saber que supone el analizante. Y otra cosa es que uno se crea que sabe. Y en realidad el analista lo único que sabe es acerca del deseo, pero no lo que desea el sujeto. Entonces, por eso la espera es tan importante y el silencio es tan importante. Tan importante. Claro, gracias. No, por favor. Me corro de nuevo un poco. En un texto que es el psicoanálisis y su relación, un escrito, perdón, en sus relaciones con la realidad, Lacan dice, en relación al saber, estamos hablando del saber no sabido, ¿no? ¿Sí? Todo el tiempo estamos hablando de saber, deseo, goce, demanda, pulsión. En relación con el saber y el goce, el cuerpo, por la acción del significante, forma el hecho del otro. El cuerpo, en relación al saber, saber inconsciente, el cuerpo en relación con el significante, forma el hecho del otro. Es decir, el cuerpo está hecho de significantes porque no solo en la dimensión imaginaria. Digo respecto de la presencia del analista, esto que estoy diciendo. No está solo la dimensión del espejo en la constitución del cuerpo, sino los significantes que posibilitan articular, vía la pulsión, la posibilidad de que ese cuerpo funcione, simplemente. Que alguien hable, coma, bueno, todo lo que ya saben, y articulado a un real. O sea, es lo simbólico y lo real articulado con lo imaginario, obviamente, ¿no? Entonces es en esas condiciones que la pulsión está ligada al cuerpo y provoca ese apremio en esa espera y el silencio. Hasta acá hay preguntas porque voy a cambiar de tema. Me voy a ir a otro lado. ¿No? Más o menos, bueno. Vamos a trabajar un poco en realidad, voy a leer un caso. Yo hablé de la resistencia del analista, ¿sí? Voy a leer un caso que es propio
donde es muy sutil la resistencia que aparece, pero hay una interrupción ahí. Ya vengo, un segundo porque lo dejé, parece. Lo siento, lo guardé también que no lo puedo encontrar. Preocupada porque no se pierda. No importa, vamos a trabajar el otro tema que quería trabajar, que es el seminario donde Lacan trabaja la transferencia. Lacan nombra como seminario de la transferencia el seminario 8. ¿Sí? ¿Y qué trabaja en ese seminario? En ese seminario, Lacan trabaja un texto de Platón que se llama El banquete. Es interesante porque es una reunión, diríamos nosotros, un banquete en realidad. Es desde ese texto que aparece la palabra simposio, porque simpo es bebida y comida, comer, y simposium, el final es tomar. Entonces uno ya sabe que se reunían a filosofar, digamos, pero también era un banquete, comían, charlaban, etc. Y la reunión, obviamente el eje de toda la reunión es Sócrates. Y vamos a tratar de ver por qué lo nombra Lacan, porque es el relato del banquete, más las acotaciones de Lacan. El banquete era sobre, el tema era el amor. ¿Sí? Primera cuestión que nos interesa. Y se realizó, o se realizaba, en la casa de Agatón, que era un poeta, que había ganado su primer premio por una obra teatral. Entonces estaban festejando. La propuesta de Sócrates fue que cada uno hablara sobre el amor. Yo quería decir algo cuando hablé de la espera activa, ¿recuerdan? Porque me llamó mucho la atención, es algo que en Lacan no lo vi, en el seminario por lo menos. Hubo algo que me llamó la atención porque la espera activa es análogo a lo que Freud dice respecto de la mujer. Dice que es una actividad, que es una espera activa, una activa pasividad. Y en el banquete, perdón, se me cortó. cuando le ¿Podrás toca hablar a repetir lo último? Sócrates, más pasa toda una escena que es la que nos interesa. Que no sé quién. Hola. Yo, a mí se me No cortó sé. la última parte. Me decías que la espera activa es similar a lo que Freud Define la posición de la mujer, que dice que es la posición de la mujer es de una activa pasividad, espera activa, pasiva,
pasiva, activa, pasividad, se parecen bastante, ¿verdad? Lo llamativo es que cuando Sócrates le toca hablar, igual habla. Él dice que va a tomar las palabras de Diótima, que era una filósofa mujer. Es interesante por la relación que hay, que yo encontré, entre esta posición que está ligada a la castración en tanto femenina, ¿se entiende? Un va de suyo no quiere decir que un varón no pueda ser analista, pero su posición respecto de la castración es una posición femenina, si no, no podría escuchar, sería un falo electo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es femenino, no porque le gusten las... El otro día escuché decir algo, hay tantos errores en la transmisión, alguien que se supone muy importante, no tan importante en realidad, pero bueno, que el lado femenino era solo para los homosexuales. No, el lado femenino es la castración misma. ¿Sí? Bueno, volvemos. Entonces yo decía que Sócrates dice que va a tomar las palabras de Diótima, está el discurso de Diótima. O sea que le da un lugar a la mujer en el sentido de qué, del saber sobre el amor. Porque no sé si recuerdan que Sócrates fue el que dijo, solo sé que no sé nada, famosa frase pública, de lo único que sé es sobre el amor. ¿Sí? Sin embargo, o por eso, escúchenlo como quieran, secuencia, dice que va a tomar, todavía no llegamos a cuál es la razón, ¿no? Por la que Lacan va a tomar el banquete para hablar de la transferencia de la canonista. Se corta. Ana, ¿podrías repetir lo último que a veces se corta un poquito? Hay variaciones. En un momento da una de las cuestiones. Sí. ¿Desde dónde? Hola. Hola, por favor. Sí, Ana. ¿Desde dónde? Lo último que dijiste, la última frase me parece que fue. Algo del internet parece. Pero si puedes repetir lo último. Decías que Yo me parece que quedé Sí. con lo que decías de Sócrates, que decías, solo sé que no sé nada, solo sé del amor. Tal cual. Eso es. Y Pero después cuando ibas a decir algo, pero no sé, me parece que todas las conexiones están inestables. parece que sí. Salvo sobre el amor, sobre Eros. Es lo único que él admite saber. Eros, digo, así se lo llamaba, ¿no? Y sin embargo, cuando va a hablar de lo que sabe, su discurso sobre el amor, toma las palabras de Diótima. Eso es lo interesante, me pareció muy interesante, por la definición de espera, ¿no? Esa espera activa, que está ligada, pero es una articulación que armé yo, no es algo que esté en Lacan, pero me parece que viene al caso. Las razones por las que toma la transferencia. Antes les voy a contar un poco el banquete, para dar cuenta de la transferencia, ¿no? Porque lo que se juega acá, esencialmente, es la metáfora del amor. Por ahora es un título, ¿sí? Saben que una metáfora es una sustitución, hasta ahí saben. Una metáfora es una sustitución. Pero bueno, seguimos comentando el banquete.
En un momento dado, entra Alcibíades borracho y sacado, absolutamente sacado, enfrentándose con Sócrates muy pasionalmente, diciéndole que él lo ama y que Sócrates no quiere saber nada con él. Ellos habían estado juntos antes, ¿sí? Y cuando digo no quiere saber nada con él, lo dice con todas las letras, con lo cual hay una afrenta al pudor, que no quiere saber nada con él en el ámbito de lo físico, de lo sexual, que lo rechaza, ¿sí? Y él dice que él lo ama, y que lo que ama de Sócrates, ¿sí?, es lo que en el texto se va a llamar el agalma. ¿Qué es el agalma en los textos griegos? Un objeto valioso que alguien tiene dentro, ¿sí? Uno podría decir la causa de deseo. Pero volvamos, ¿sí? ¿Se entiende la analogía? Lacan lo usa en esos términos. ¿Cuál es el agalma que Alcibíades se encuentra en Sócrates? Se lo dice con todas las letras. Hay muchos oradores, pero cuando vos hablás, todo el que te escucha se conmociona. O sea que la agalma que él idealiza, vamos a decir así, es ese lugar de orador de Sócrates. ¿Sí? Pero le reprocha no acostarse con él. Es un texto apasionante para pensar qué era la homosexualidad en la época griega. Bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? No es para entrar ahora. ¿Qué hace Sócrates en ese momento respecto de eso? Sócrates no se consideraba, el amante en griego se dice era, y amado, el amado es el que tiene la función de causa, pero el que desea es el erastés. ¿Sí? Ahora, fíjense todavía no llegamos a la metáfora del amor. ¿Qué hace Sócrates en respuesta? Por eso Lacan dice que Sócrates era un analista. ¿Sí? ¿Qué hace Sócrates en respuesta? Lo mira a Agatón y le dice a Alcibíades, no es conmigo lo que estás diciendo, es con él, con Agatón. No es para mí lo que estás diciendo, es para Agatón. ¿Sí? ¿Qué se puede entender de eso? Que la dimensión pasional, porque él fue disruptivo la entrada, borracho y rechiflado, vamos a decir, ¿no? La dimensión pasional de amor-odio está fuera. Por eso Lacan, esta es una de las razones por las que Lacan se apoya en el banquete. Además porque están hablando del amor, y la transferencia es amor, ¿sí? El amor de transferencia. Pero además porque la dimensión pasional de amor-odio no está dirigida al analista, está fuera. Eso nosotros lo sabemos. Lo que pasa que a la altura del seminario 8 todavía Lacan estaba en la internacional y se dirigía a analistas post-freudianos. Esa es la razón por la que necesitaba irremediablemente marcar la diferencia. ¿Y qué es lo que se pone en juego cuando cuando Sócrates dice eso? Él pasa de ser amado
a amante. Esta es la metáfora del amor. ¿Cuál es la metáfora en el análisis? Por lo pronto, en el análisis y también en el seminario 8, el deseo está en el núcleo del amor. Eso lo sabemos, que es la función causa de deseo del analista. El deseo está en el núcleo, en el centro del amor. No está por fuera, no es o el amor o el deseo. Porque una razón fundamental que yo no desplegué, porque no trabajamos específicamente el objeto A, es que el A antecede siempre. El A es antecedencia. ¿Qué quiero decir cuando digo que el A es una antecedencia? El A se constituye en anterioridad a cualquier escena que podamos vivir. Simplemente porque si no está operando el A en tanto falta, ¿sí? Si el objeto A no opera, no hay fantasma, no hay nada, ¿sí? Por eso el A es para pensarlo siempre como una antecedencia. No hay otra manera. Habría que desplegar toda la dimensión de la pulsión para eso, que se constituye rodeando un vacío. Pero además, los significantes de la demanda que van armando lo que es el resto de la constitución del sujeto en el campo del otro, y que posibilita que se constituya el fantasma, el sujeto barrado en relación a su posición de objeto. Por eso es antecedencia, siempre. Entonces, cuando Sócrates dice, no es a mí, es a Agatón, ¿sí? Sócrates no se consideraba un lleno de agalma, sino alguien deseante. ¿Y qué sería la metáfora del amor? Porque Alcibíades a decir, yo te deseo, te amo, vos no me das bolilla, qué sé yo, lo decía más elegantemente. Lo estaba situado en el lugar de objeto amado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería exactamente la metáfora? La sustitución de la posición de Erastés por la de amado por la posición de amante, porque amante es deseante. Y eso es exactamente lo que sucede en un análisis, ¿sí? Alguien se coloca inicialmente en una posición donde el sujeto supuesto saber es el que sabe, y el analista de lo único que sabe es que ese lugar va a tener que caer en algún momento, es lo único que sabe, ¿sí? Y sabe del deseo, pero no lo que el otro tiene que hacer. En el momento, digamos que tiene que aparecer la posibilidad de ser deseante, ¿no? Digamos, podemos nombrar así el deseo del analista. Solo en la medida que el analista sabe lo que es el deseo, pero no sabe qué desea ese sujeto con el cual está embarcado en ese análisis, o en el devenir analítico, está en posición de tener ese objeto de deseo, que es la nada misma, la causa, ¿sí? El agalma, lo que se llama en el banquete el agalma. Algo valioso, pero el valioso es la posición respecto de ser causa de deseo de su analizante. No hay otra cosa. Sí, hay el devenir de su propio análisis. No, eso es el deseo en el corazón mismo del amor.
Y no estoy hablando de un culebrón romántico. No es sin eso. Y por eso la dimensión de amor-odio está fuera. Si entra en el análisis, algo no fue escuchado y el yo fue a primer lugar en lugar de la función de la causa. Es porque algo pasó a la dimensión imaginaria. Podemos decir, sujeto supuesto saber, amor de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Deseo del analista, la función de causa. Siempre que el analista no se crea que realmente sabe lo que el otro necesita. Y es por esta vía que se articula la repetición en la transferencia. Porque a diferencia de lo que pensaban los post-freudianos, la repetición no es la repetición de lo pasado, es la repetición en acto, por eso Lacan menciona la realidad sexual del inconsciente, la pulsión en acto. Es la repetición en acto presente de lo que se dice, aunque haya sucedido antes, aunque sea del pasado, porque en el momento que es dicho ya no es el pasado, es dicho en ese momento, ¿no? Simplemente eso tiene una validez instantánea para el que lo escucha y para el que lo dice. Simplemente. Después serán las palabras que le dijo tu papá cuando era chiquito, pero el tema es qué hace uno con eso, siempre, ¿sí? Y bueno, y voy a terminar con un párrafito que está en el seminario mismo de la transferencia, que me parece muy hermoso. Dice, la mano que se acerca a un fruto cuando el fruto madure, surge una mano al encuentro de la nuestra. O sea, es una metáfora, obviamente, ¿no? Una mano que se acerca al fruto. Cuando el fruto madura, obviamente bien metáfora, no vamos a hablar de la maduración, ¿no? Cuando el fruto madura, de ese fruto sale una mano que puede tomar la nuestra. Pero en el momento que toma nuestra mano, en ese momento, en ese preciso momento, uno podría leerlo. Son momentos de acceso a un decir del deseo del analizante, o podría leerlo absolutamente en términos de, en el momento que toma nuestra mano, quizás ya no somos el sujeto supuesto saber, y eso cae. Estamos hablando de un final. Pero si no es en el final, son momentos simplemente donde alguna verdad, porque no hablé de la verdad ahora, donde un saber sobre la verdad propia se pone en juego. Siempre, del mismo modo que la pulsión es parcial, las verdades son parciales. No son absolutas y totales, jamás. Jamás, jamás, jamás. Porque solo es verdad, la única verdad absoluta. Acá está el texto. Lo encontré. Esto es lo que les quería decir del banquete. Les leo el texto abajo, si quieren. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O quieren que hagamos preguntas hasta ahora de lo que hablé? Hola. El texto. Sí, léelo. ¿No andás? Bueno. Leo. ¿Perdón? Sí. No sé quién habló. No sé quién habló. Bueno. Dijimos que el texto. Ah,
Gracias. No escuché. Se llama función del límite. Se trata de una paciente que llega derivada por una colega luego de incontables tratamientos que abandonó. Es una mujer de unos 48 años de aspecto juvenil y aún bella, que vive con su hijo de 20 años. Es contadora y trabaja en una institución pública. Tiene a su vez una hija de 23 que vive con su novio. Se encuentra en tratamiento psiquiátrico y medicada como bipolar. La compulsión. Patricia llega a un estado de agitación, angustia y furia. Se presenta como bipolar e inicia un relato acerca de su odio incontrolado que a su entender motiva continuos episodios de cleptomanía. Si alguien me hace daño, me hiere, me trata mal o supongo que me hace mal a propósito, me quiero vengar. Le robo algo, aunque el objeto no me interese, para que se dé cuenta, le duele y sufra. Yo me doy cuenta que lo hago para que se sienta mal, pero no lo puedo evitar. Le saco algo, me lo llevo y quiero que sepa que fui yo. Y así me puedo vengar. Analista, pero es usted la que queda afectada. Sí, ya lo sé, pero no puedo evitarlo, es una compulsión. Analista, ¿usted nunca duda? Se sorprende. No nunca, bueno, a veces, alguna vez. Si duda, quizás en ese momento en que duda, le sea posible detenerse. Asombro, silencio y calma. El tratamiento continúa durante varios meses, una vez por semana, luego 2. Desde el inicio mi interrogante fue si se trataba o no de una melancolía. Cada sesión era una explosión. Los síntomas se sucedían en cascada, ataque de pánico, es decir, momentos de fobia intensa que la obligaban, entre otras cosas, a salir corriendo de un cine, en el medio de la película. Desmayos, episodios de convulsiones histeroepilépticas con internaciones de emergencia. Estos dos últimos síntomas ocurridos en episodios relacionados con hombres. Dolores, contracturas, parálisis, peleas o sometimientos en el ámbito laboral. Y como telón de fondo constante, infinitos y crueles autorreproches. Ya sé que hago todo mal, hago que la gente me trate mal. Los reproches eran realmente relativos a todo lo que hacía, pero especialmente por haber hecho sufrir tanto a sus hijos. En los últimos años de matrimonio su marido le pegaba. Ella se culpaba por haberlo provocado. De hecho, la separación fue posterior a una paliza en donde su marido le rompió la nariz y ella terminó en el hospital. Se criticaba por haberlo provocado, por no haberse separado, por haberlo tolerado. ¿Cómo dejé que me pegara delante de los chicos? Lo odio. Con el tiempo, esta escena se liga a otra, en la que ella provocaba a su padre en su pubertad y advierte que lo desafiaba sabiendo que le iba a pegar mucho, y con el cinto. Patricia considera que no tiene familia, ni padres ni hermanos, a pesar de que festeja junto con ellos su cumpleaños y fiestas. Esa de todos modos no es su familia, la única familia que reconoce son sus abuelos.
Patricia fue entregada a los abuelos siendo muy chica, como un paquete, dice. A los 7 años, los padres la sacan de la casa de los abuelos y la llevan con ellos nuevamente, contra su voluntad. Allí comenzó, a su entender, la rebeldía y el maltrato. El único que amó fue a su abuelo y murió cuando ella tenía 19 años. Dice, tenía que haberme muerto con él. Decir que no. En una sesión relata una pelea con su hijo. A pesar de esta posición, Patricia ama y cuidó mucho y muy bien a sus hijos. En este episodio cuenta que el hijo la agarró del cuello y ella sabe que es culpable porque ella lo provocó. Analista. De ningún modo, eso no. De ningún modo podés permitir que tu hijo te pegue, no importan las razones. Entonces lo tengo que echar. Si vos considerás, será así. Se calma, piensa y dice, quizás podrías pasar una semana en lo de los abuelos. Así ocurre, y antes de irse, Patricia le dice que nunca más va a permitir que la toque, sino va a tener que irse definitivamente. Lo propio. Llega muy conmovida. Hoy terminé la liquidación de sueldos en el trabajo, es muchísimo laburo, ella es contadora, ¿no? Yo ya le conté, esta vez me pasó algo, estaba todo lo que yo había hecho delante mío. Yo nunca puedo creer que algo que hice realmente lo hice yo. Esta vez pensé, están estos papeles acá, los hice yo, los acabo de hacer, no puedo dudar. Y realmente me di cuenta que ese trabajo estaba bien hecho y lo había hecho yo y me alegré. Lo que viene se llama el sujeto, la verdad. Patricia llega alterada y enojada, dice que estaba empezando a acelerarse, que está empezando a acelerarse como antes y que está cansada y hace el gesto de subir y bajar, de subir, de estar bien y estar mal. Siempre lo mismo. Analista, ¿cómo puede asegurar que es siempre lo mismo? Bueno, estoy tratada desde la muerte de mi abuela como bipolar. Bueno, cuando murió mi abuelo no subí y bajé porque me doparon. Después, desde ese entonces, me deprimo y después me tienen que medicar y después me acelero. El psiquiatra dice que no soy bipolar, que tengo trastornos de personalidad. ¿Y vos qué pensás? A mí no me importan los diagnósticos, estoy cansada, no tengo vida. Y ahora que Ignacio, su hijo, se va a dormir con la novia, me aterrorizo y no puedo dormir. No puedo dormir, puede ser la menopausia. Ah, dice el analista. Ah, te quería contar que llamé a un ex que es ginecólogo, que yo te había contado. Sí, uno de hace 2 años. Bueno, lo llamé porque tenía los análisis y se los leí por teléfono. Y me dijo que había entrado en la menopausia. Yo le dije, qué suerte. Él me dijo, estás medio loca si te alegras. Y dijo la analista, bueno, cambia el tono. En realidad me preocupa porque es un corte. Hubo 3 momentos en mi vida de corte. La muerte de mi abuelo, mi separación y ahora esto. Pero igual me alegré. Recién dijiste que es uno de los 3 momentos terribles de corte y después decís que te alegrás. Baja el tono. Sí, un corte, porque yo no sé si sabes, soy una nena. Dentro mío soy una nena y esto es un corte. No es lo mismo, no puedo seguir así como una nena. ¿Una nena? ¿Qué se te ocurre?
Si no sé por qué me viene una escena en mi casa, la casa de mi mamá, en mi casa. Les recuerdo que ella que considera que no tiene padres ni hermanos ni nada, ¿no? En mi casa, cuando cumplí 15 años, no quería la fiesta. Me sentía fea. Siempre me sentí fea. No quería la fiesta y no quería salir del cuarto de mi mamá. La analista dice, todavía estás ahí. Y ella responde, sí, es verdad, soy yo la que no quiere salir a la vida. Acá termina. Porque yo digo que en este momento ella interrumpe el análisis, vuelve varios meses más tarde y con muchos cambios. Pero hubo, a mi entender, una intervención errónea cuando yo dije, todavía estás ahí. Porque es alguien que cada intervención la toma para usarla en contra suya. Y es muy interesante porque ella responde una verdad propia, ¿no? Soy yo la que no quiere salir a la vida. Sin embargo, interrumpe. Llamativamente, pero esto sería para otro seminario que algún día daré, sobre las relaciones entre la locura y la melancolía. ¿Sí? Creo que muchísimas veces la locura y la melancolía se cruzan, ¿sí? Porque que ella tuviera características melancólicas de ninguna manera dice que tendría que hacer las cosas locas que hacía. Y hacía cosas locas. La locura no es lo mismo, ¿sí? Y bueno, esto es, simplemente. Cuando vuelve muy bien, llamativamente, trayendo sueños, y estaba en pareja, su hijo se había ido. Bueno, terminé. Si hay preguntas. Hola, Analia, ¿me escuchás? Sí, ¿quién Soy sos? Lucía. Lucía. No te veo, te aviso. Pero te escucho. Ah, bueno. En relación a lo último que dijiste de tu intervención, que dijiste que fue errónea, ¿por qué considerás que es errónea? Porque ella terminó su análisis, entre comillas, No terminó. consideraba que, claro, abandonó el análisis, pero después cuando volvió comentás que traía sueños y estaba en pareja. Sí, y estaba, igual la locura no se calmó, porque creo que se disparó por esa intervención. Yo creo que no había nada para decir. Es una persona muy inteligente, alcanzaba con lo que ella ya estaba diciendo. Cuando ella dice, yo soy una nena, me parece, porque creo que le dio la posibilidad de dispararse. Pero podría ser que no, fue lo que ella necesitaba. De hecho, su vida transcurrió en análisis interrumpidos. Es un tema, a mí es un tema que lo personal me interesa mucho, que es la locura. La locura es la locura del yo, no es la psicosis. Más allá de todas las características melancólicas que tenía, estaba chiflada, ¿no? Todas las escenas, todo lo que hacía.
no es solo una histeria. Es como que, sí, yo lo he visto, en realidad es complicado porque yo lo he visto en melancolías en general esto, ¿no? Es como que se mantienen estables y de pronto les agarra un ataque de ansiedad y se disparan para cualquier lado. Pero no deja de ser loco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entiendo. No estoy diciendo psicosis. Y No estoy después, diciendo psicosis. Sí, ¿qué? después cuando siguió el análisis, en esos casos de la locura del yo, digamos, se sigue el análisis como si nada, digamos, o Como si nada. me refiero a que hay que tener una especial consideración, hiciste algo, tuviste más cuidado en algunas cosas o... No, de ningún modo. No soy la madre que va a decir que eso es lo que no hay que hacer. En todo caso, cuando yo intervengo para poder decir que robaba y quería que se den cuenta que robaba, o sea, que caía sobre ella, simplemente lo haces ver. Pero de ninguna manera se trata de controlar, perdón, era una persona brillante, contadora, capaz, sus hijos estaban muy bien. No era una psicosis, ¿se entiende? Era una tensión de la melancolía que cuando se disparaba, que no hay nada para decir, la escuchaba, simplemente. Y eso posibilitó que en un momento pudiera asociar, que es el momento en que recuerda su fiesta de 15 años, porque este momento era lo más florido que yo vi a lo largo de todo mi trabajo en psicoanálisis. Nunca había visto. Porque por momentos parecía una histeria de la época freudiana, dejaba de poder caminar, eso sí estaba con un varón, pero, o crisis, estaba en el cine mirando una peli y de pronto le agarraba un ataque de fobia y salía corriendo. ¿Por qué digo que es locura? Es una lectura mía. La locura se puede dar en cualquier estructura, ¿sí? Donde Lacan trabaja esto, lo trabaja creyendo que está hablando de psicosis, pero no dice lo mismo. En un texto muy viejo de los comienzos, que se llama La causalidad psíquica. ¿Sí? No se trata de controlar nada, pero en realidad no se trata nunca de controlar nada. Porque para eso ya tuvieron los padres. Y es bastante adormecedor, ¿no? ¿Te imaginas? Nena, ¿te portaste bien? Decirle exactamente lo que la enloquece. Cuando les agarran esos ataques de ansiedad no pueden parar. Por eso yo le dije, ¿vos nunca dudás? Entonces, sí, a veces. Bueno, entonces podés detenerte, quiere decir. Digamos, en todo caso, toda mi línea fue no culpabilizar, pero hacerla responsable de lo que hace. No si se desmaya o si hace una parálisis. Pero cuando dice ese tipo de cosas, tampoco, y esto sí a mí me llamó la atención, no intervine respecto de lo que ella decía que no tenía padre ni madre, cuando en realidad los veía. Esto es lo que yo llamo locura. ¿Se entiende? Eso no es una cuestión melancólica. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, gracias. Sí, se entendió. ¿Qué? Se entendió, se entendió.
Ana, me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Cuando ella se hace pegar por el padre, ¿no? Y después dice que es culpable. Después hay una escena similar donde el hijo le pega. Y esta escena que vos tomabas cuando vos le devolvés esto de su discurso, ahí ella no puede haber sentido algo como que vos le pegabas. No lo sé. Pero es claro. Hay dos, yo haría dos lecturas de esto. Una, ¿sí?, es que fue un error. Otra es que lo que no toleró es que eso funcionara y ella dijera una verdad. Porque ella dijo, ¿no? Ella a eso responde. Sí es verdad, y sabes, soy yo la que no quiere salir a la vida. Cualquiera de las dos posibilidades son válidas. Claro, porque cambió la posición, digamos, que venía, en la que siempre se repetía, recurrente, cambió. Tuvo un efecto. Tuvo un efecto, ella retorna, está 1 año y medio más. El tema es que no sé si alguna vez tuvieron este tipo de pacientes, esos pacientes que aparentemente son estables, y cuando me llama la atención porque ayer hablando con una paciente actual, usó la misma palabra, dice, me agarran ataques de ansiedad, y ella hablaba de la ansiedad. Es como lo que llamo compulsión, se disparan y no pueden pensar. El tema es que, ¿qué hace uno con eso? ¿Lo lee, lo justifica o apuesta a que hay una dimensión chiflada en eso que no tiene que ver solo con la melancolía y que van a tener que aprender a hacer algo con eso? No sé si se entiende. Es como, eso no es decirle pórtate bien, es decirle, ¿cómo dejas que tu hijo te pegue? La cuestión de sentido común. ¿Cómo puedes permitir eso? Bajo ninguna circunstancia, nunca. Simplemente. Algo que haga, por eso se llama la función del límite, el texto. Que haga el límite. No es posible por cualquier cosa para nadie. Bueno, todos entramos bajo esa legalidad. Eso es lo que hay que transmitir. Además, crear las condiciones para que advenga algún decir posible. Pero todos estamos bajo, salvo las zapatillas de Nike que dice que nada es imposible, impossible is nothing. Da para hablar mucho de eso porque creo que genera lo peor. ¿Sí? Todos estamos bajo la lógica del no todo. No todo es posible. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Bueno, más o menos, ¿sí? Gracias, Julia. Bueno, me voy a despedir, si no hay más preguntas, ¿sí? Les deseo buen año. Comenzamos el año. Y bueno, nos veremos en algún momento. Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. Ana. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.